A continuación vamos a hablar acerca de las subordinadas adverbiales. Las subordinadas adverbiales reciben ese nombre porque tienen un comportamiento muy similar al del adverbio. Los adverbios son palabras que modifican al verbo en una oración, es decir, siempre suelen aparecer en el predicado, ¿no? Y cuando lo hacen funcionan como complementos circunstanciales. Por lo tanto, la mayoría de subordinadas adverbiales tiene esa condición, aparecer en el predicado al lado de un verbo, ¿no? Y cumplir la función de complemento. Veamos, acudiremos a la reunión cuando haya citación. En este caso, la subordinada que vemos subrayada, cuando haya reunión, está modificando al verbo, ¿no? Como vemos, todo esto es un predicado, todo esto es una frase verbal y la subordinada tiene que estar allí, ¿no? Tiene que ser parte del predicado de la oración y tiene que expresar una idea. En este caso está marcando el lugar o el tiempo, ¿no? Es como decir, acudiremos a la reunión pronto. El libro estaba en donde lo dejé. Esta subordinada que vemos subrayada modifica al verbo, está en el predicado y es como decir, estaba allí. Entonces, algunas subordinadas adverbiales pueden incluso comprobarse a través del reemplazo de toda la cláusula con un adverbio simple o derivado. Muy bien, funciona como complemento circunstancial. Estuvo en el hospital porque estaba grave. Esta proposición que vemos subrayada está también en el predicado y modifica al verbo. Le está expresando, en este caso, una causa. Irán a Brasil para que les entreguen su grado. Esta cláusula, esta proposición subordinada, como vemos, ¿no? Está en el predicado y está modificando al verbo y le está expresando una finalidad. Recordemos nada más que para estar seguros de hablar de una subordinada adverbial, la subordinada adverbial debe de estar siempre en el predicado, modificar a un verbo y expresar algún tipo de circunstancia de los que ya hemos conocido, hemos estudiado en una oración simple. Hay diferentes tipos de circunstanciales de causa, finalidad, tiempo, modo, lugar, etc. Entonces, en este caso, la única variación que vamos a tener es un conjunto de palabras en las cuales no deben faltar nunca un nexo subordinante y un verbo, ¿no? Ahora, la subordinada adverbial no necesariamente tiene que tener un verbo conjugado. En algunas ocasiones pueden ser también los verboides. Las subordinadas adverbiales se clasifican en varios tipos. Tenemos las que se llaman locativas. ¿Por qué se llaman así? Porque en este caso la subordinada va a expresar el lugar. Y pueden venir encabezadas por nexos subordinantes como donde, incluso encabezadas por una preposición adicional al relativo donde, en dónde, por dónde, hasta dónde, etc., ¿no? Por ejemplo, caminamos hasta donde había sombra. ¿No? En esta oración, como vemos, hasta donde había sombra es la cláusula subordinada, adverbial, y le está expresando el lugar al verbo principal. Si le hacemos una pregunta al verbo y le decimos, ¿hasta dónde caminamos? La respuesta estaría en la cláusula subordinada. En las adverbiales temporales, estas pueden venir encabezadas por nexos que indiquen tiempo. Esa es su principal característica, ¿no?
como cuando, mientras, apenas, etc. ¿No? Por ejemplo, ni bien terminó la clase, fuimos al patio. ¿No? En esta oración, por ejemplo, la subordinada sería ni bien terminó la clase. Aquí tenemos un verbo conjugado, tenemos aquí el nexo que es ni bien, y el verbo principal es fuimos al patio. Esta cláusula subrayada, esta subordinada adverbial, está expresando el tiempo a la proposición principal, fuimos. ¿No? Entonces van a responder a la pregunta ¿cuándo? O algún otro elemento interrogativo. Por ejemplo, ¿en qué momento fuimos al patio? Ni bien terminó la clase. Muy bien, las modales son aquellas subordinadas que van a expresar el modo cómo ocurre la acción. Pueden venir encabezados por nexos como la palabra como, así como, del mismo modo que, etc. Por ejemplo, escribirán tal como les enseñaron, ¿no? En este caso, la subordinada está expresando la forma como escriben, ¿no? Si se le hace la pregunta al verbo principal, ¿cómo? O ¿de qué manera? ¿En qué forma escribirán? La respuesta está en la proposición, tal como les enseñaron. Las causales, efectivamente, son aquellas proposiciones que van a expresar el motivo, la razón por la cual ocurre la subordinada, la acción principal. Y pueden venir encabezadas por nexos como porque, ya que, debido a, etc. ¿No? Por ejemplo, Javier se fue porque estaba resfriado. ¿No? En este caso, la subordinada sería porque estaba resfriado. Y también podemos aplicar una pregunta para reconocer a esta subordinada. Podemos preguntarle al verbo principal, ¿por qué? ¿Por qué Javier se fue? Y la respuesta está en la proposición, ¿no? Las de finalidad son aquellas que van a expresar la meta, el objetivo, la razón por la cual ocurre la acción principal. Y pueden venir encabezadas con nexos como para qué, a fin de o a fin de qué, etc. ¿No? Se le puede hacer la pregunta al verbo principal, ¿para qué? ¿No? Muy bien. Ejemplo, ¿no? Ella se mudó para vivir más cómoda. Entonces, la proposición responde a la pregunta, ¿para qué se mudó ella? Y la respuesta está, para vivir más cómoda. ¿No? Esa es la meta. Ahora, las siguientes subordinadas, las condicionales, las concesivas, consecutivas y comparativas, son aquellas que expresan una idea diferente, ¿no? Estas proposiciones, a diferencia del primer grupo que acabamos de ver, de las 5 primeras, no van a responder a una pregunta, ¿no? Las locativas sí responden a la pregunta, por ejemplo, ¿dónde? ¿No? Las temporales, ¿cuándo? Las modales, ¿cómo? Causales, ¿por qué? Y las de finalidad, ¿para qué? Pero las condicionales no. Las condicionales son aquellas proposiciones que únicamente van a tener como valor, como forma de reconocimiento su sentido. ¿Y cuál es? El sentido del requisito. Es el requisito, es el pedido, ¿no?
es justamente la condición para que ocurra la acción principal. Por ese motivo pueden venir encabezadas por nexos como si, a condición de que, ¿no? A efecto de que, etc. Por ejemplo, nosotros volveremos si nos invitan, ¿no? En esta oración, la subordinada sería si nos invitan. Como observamos, está en el predicado, la subordinada modifica al verbo principal y es el requisito. Es decir, primero tiene que darse la condición, en este caso el efecto de ser invitados, para que el sujeto, la proposición principal, pueda resolverse, es decir, pueda efectuarse. En la siguiente clasificación tenemos a las concesivas. Las concesivas se distinguen mucho porque van a expresar un problema, ¿no? Un problema, un obstáculo, ¿no? Son aquellas subordinadas que expresan una idea contraria, ¿no? Un nivel de dificultad para que ocurra la proposición principal. Por ejemplo, aunque no haya sol, iremos a la playa, ¿no? Entonces, como estamos observando, la subordinada se reconoce rápidamente por el nexo que lo encabeza, por el verbo que lo conforma, aunque no haya sol, y esa proposición está expresando una limitación, un problema, un obstáculo para ir a la playa, ¿no? Esa es la característica de las concesivas. Las consecutivas, en cambio, ¿no? Van a ser aquellas que van a expresar una consecuencia, ¿no? Una consecuencia ¿de qué? De la acción realizada por el sujeto, por la proposición principal. Por ejemplo, bailó tanto en la fiesta que le dolieron los pies. Que le dolieron los pies. Entonces, ¿cómo reconocer a la subordinada? Rápidamente por el nexo que lo encabeza, ¿no? Que le dolieron los pies. Esta subordinada está expresando una consecuencia, un efecto de haber bailado mucho, ¿no? Por eso reciben este nombre. Y por último, las comparativas son aquellas proposiciones que van a expresar una idea de comparación entre la acción principal y la subordinada. Por ejemplo, escribe también cómo habla en público. Finalmente, las comparativas son aquellas proposiciones que van a expresar una relación de comparación entre la subordinada y la proposición principal. Pueden venir encabezados con nexos como bien, como, igual como, tal que, etc. Por ejemplo, escribe también cómo habla en público. En este caso, reconocemos a la proposición subordinada porque viene encabezada por el nexo como y por la presencia del verbo conjugado. Pero esta proposición respecto a la proposición principal está estableciendo de modo lógico una comparación entre esta y la última. Entonces, cuando buscamos a una subordinada adverbial, siempre vamos a buscar lo siguiente. Debe expresar lugar, tiempo, modo, causa, condición, ¿no? Un efecto concesivo, una consecuencia o un nivel de comparación. Son muy distintas, por lo tanto, a las adjetivas, que son parte de una FN y que son modificadores,
y muy distintas a las sustantivas, porque las sustantivas son reemplazables por un pronombre y cumplen una función distinta. Nunca son circunstanciales. Ahí viene la diferencia entre los tres grupos de subordinadas. Bien, gracias.